soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este junípero, es un Juniperus chinensis, variedad Itoigawa, y vamos a mejorar la ramificación. En el vídeo anterior lo que habíamos hecho es, partiendo de un trabajo ya previo de Gines y Saris, pues habíamos mejorado esas partes de madera. Hoy nos toca la copa y vamos a mejorar esa ramificación, y para ello vamos a emplear poda y alambrado, selección de ramas primero y alambrado después. Vamos a empezar con la poda. Tenemos mucha rama, eso está muy bien porque tenemos donde elegir, pero por otro lado también es un poco lioso. Hay mucha rama fina y hay que ir decidiendo. Entonces vamos a ir viendo en qué sitios son los que queremos ir dejando esas ramas y dónde no. Entonces vamos a ir soltando algunas de las ramas. Es verdad que puede haber alguna que esté un poco más seca. Bueno, pues con eso vamos podando ya algunas cosas. Hay que ir pensando no solamente si sobra o si no sobra, sino también si se puede corregir con el alambre la rama o no. Eso es importante. Entonces vamos quitando algunas de las ramas que ya vemos que difícilmente van a ser utilizables, porque lo que hacemos es ir colocando la rama y ver si al final sobra o no sobra. Entonces vamos quitando algunas de estas ramas y vamos viendo cómo queda colocado. Luego con la tijera iremos limpiando los brotes que estén en zonas no deseadas. Entonces es una combinación, en este caso, de poda con tenaza y con tijera, para ir mejorando esa situación. En este caso, como veis, he utilizado una mesa supletoria. Al ser el árbol más chiquitito, me permite girarlo bien, trabajarlo bien, ver a qué altura lo tengo que colocar, y bueno, en ese sentido pues esta mesa puede ser muy práctica. Siempre hay que trabajar con comodidad y sobre todo viendo un poco el ángulo de visión, dónde están colocados, a qué altura están colocados tus ojos, y luego también, claro, las manos, para que trabajen cómodos los hombros sobre todo, ¿no? Bueno, hay muchos brotes internos que hay que ir quitando también, y con eso pues vamos ya haciendo una doble función. Por un lado estamos seleccionando, mejorando esta ramificación, pero por otro lado estamos quitando los brotes en sitios que no queremos. Yo me imagino la rama cómo va a quedar alambrada y a partir de ahí empiezo a podar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la poda es el primer paso para hacer un buen alambrado. Si no hacemos una buena selección de brotes, luego el alambrado se vuelve muchísimo más complicado. Convendría hacerlo despacio para ir viendo todas las posibilidades, pero bueno, yo aquí obviamente tengo que ir un poco más deprisa para que nos cunda el tiempo, pero bueno, la idea es un poco esta. Bueno, esta sería una rama trasera. El frente que hemos elegido para este árbol sería el que estáis viendo ahora. Entonces tenemos ya alguna rama trasera, alguna lateral. Entonces vamos viendo un poco lo que nos queda. Algunas ramas que sean muy largas, con solo brotación en la punta, pues la verdad es que es preferible quitarlas. Una de las ventajas que tienen los juníperos es que brotan muy bien hacia adentro, y por tanto si vamos podando y pinzando adecuadamente, vamos a tener brotes casi por cualquier parte, lo cual está muy bien. Esta rama que estoy tocando es una rama que aunque la bajemos, va a quedar muy encima del tronco. Entonces voy a quitarla porque aunque la coloque aquí no queda bonita, queda muy encima del tronco, porque la posición de plantado también quiero que quede más o menos como está ahora mismo el árbol, es decir, va a ser un árbol inclinado. Entonces esta rama, pues efectivamente sí, procedemos a quitarla. Tampoco sé si merece la pena dejarla como yin. No, la voy a quitar entera. Vale, entonces ahora esta, que sería la lateral,
esta que tengo aquí, tengo que ver un poco la colocación. Entonces bajo las ramas, veo cómo queda y veo que queda una aquí muy alta, muy vertical. Bueno, pues esa la quito también. Además nace en la unión de otras dos ramas, por lo tanto vamos seleccionando y vamos limpiando. Luego con la tijera, ya digo, pues terminaremos de colocar en base a también el alambrado que hagamos. Aquí tenemos otra que sube para arriba muy vertical, también la quito. Entonces, este es un trabajo que tiene cierta complejidad porque tienes que imaginarte cómo va a quedar la rama luego. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que ir despacio, viendo todas las opciones, no tengamos prisa y vayamos viendo las distintas alternativas. También otra opción a tener en cuenta es cuando estamos haciendo esta limpieza o esta poda, es ver cómo van quedando las ramas de ordenadas y de colocadas. Si se puede, pues por supuesto, contra mejor y más claro se vean los nacimientos de las ramas y las bifurcaciones, pues mejor que mejor. Vale, pues entonces esta parte de aquí la tenemos, nos vamos a esta zona de aquí y esta rama viene aquí, esta rama vendría aquí abajo y en este caso esta es muy potente, esta de aquí la voy a quitar también. Era una rama potente, pero no nos marcaba bien la dirección. Entonces, bueno, esta de aquí creo que queda mucho más chula, más bonita, colocándola aquí abajo, y así vamos colocando un poquito las masas verdes, ¿eh? Entonces, aquí quedaría esta masa verde aquí quedaría esta masa verde aquí, y con eso pues vamos viendo un poquito cómo queda, ¿eh? Complicado, a veces tú tienes la imagen en la cabeza, pero explicarla a los demás a veces es complicado. Entonces, bueno, intento hacerlo de la mejor manera posible. Además que sean muy pobres, muy tal, pues mejor vamos quitando. Vale, pues vamos al otro lado, que es el lado de la dirección del árbol, y vamos a ver aquí qué podemos quitar. Alguna rama, ya digo, de estas larguiruchas que cruzan, pues no merece la pena conservarlas. A veces es mejor conservar los brotes más vigorosos y a partir de ahí empezar a trabajar con nuevos brotes. Ya digo, la ventaja de una buena brotación interna ayuda mucho. Y cuidado con brotes en axilas y todo esto. Ramas que salgan muy juntas, pues igual también decidimos ver un poquito qué quitamos. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos dos ramas que salen prácticamente paralelas, pues aquí hay que tomar una decisión de con qué nos quedamos y con qué no. Y sobre todo lo que más estoy quitando son ramas, ya digo, de estas muy finitas, muy largas, que además se cruzan con casi todas y es un poco lioso. Bueno, ya se va viendo el clareo que estamos haciendo en el árbol, y una tijera fina que entre bien por todos los rincones siempre es interesante. Vale. Aquí hay una rama que hace una curva muy rara hacia arriba, pues la quitamos también. Además tiene un brote ahí abajo también, antiguo, pues nada, la quitamos también. Creo que queda especialmente bonito lo que decía antes, que se vean limpios los nacimientos de las ramas, las direcciones, es decir, de alguna manera también evitar confusión, ¿no? Bueno, esta rama aquí puede quedar baja, muy bonita. Obviamente que luego las longitudes, según vayamos alambrando, pues se irán ajustando, pero esta rama que sale aquí muy para arriba, yo creo que también es necesario quitarla. Entonces, a ver, este es un árbol que se ha ido formando
y que se ha dejado crecer muy fuerte para que desarrollara un buen tronco. Bueno, pues claro, por eso ahora mismo tiene tantas ramas, si no, a lo mejor no tendría por qué tener tantas ramas. Lo que pasa es que eso nos ha dado un vigor en el árbol muy interesante. Bueno, pues prácticamente ya tenemos hecho esta primera poda y ahora ya es cuestión de ir viendo el alambrado para terminar de colocar y terminar de podar. Vamos a empezar con el alambrado. La poda no está terminada, pero sí para empezar ya a trabajar y empezar a colocar. Estamos mejorando la ramificación y de lo que se trata es de que vayamos poniendo las ramas en su sitio. Ayuda que nos va a dar tanto la poda como el alambrado. En este caso estoy utilizando alambre de cobre y vamos a ir colocando las ramas poco a poco. Cuando tenemos mucha ramificación, pues lógicamente hay que ir despacio, hay que ir viendo que si hace falta quitar algo más, ir viendo un poco todas las opciones, lo cual implica que necesitamos tiempo. Vamos primero poniendo el alambre más grueso y luego terminaremos poniendo el alambre fino. Entonces, bueno, ahí ya vemos que hemos ido bajando el primer piso. Vamos a poner la otra rama y vamos colocando el verde. Buscamos cómo entrar mejor. Quizá uno de los secretos del alambrado es encontrar el anclaje, ¿no? Es decir, que no te quede ni muy suelto ni demasiado apretado para no estrangular. Lo digo para la gente que está empezando con la técnica del alambrado, que siempre es quizá una de las cosas que en bonsái pues o echa un poco más para atrás o siempre nos genera dudas. Bueno, esto ya el alambrado es sobre todo práctica por encima de cualquier otra cuestión, y entonces ahí no nos queda otra que ir aprendiendo de nuestros errores. Por eso es importante fijarse y no ponernos nerviosos. Bueno, como vemos el árbol está muy flexible, aguanta perfectamente la colocación. Perfecto. Vale. Entonces aquí vamos viendo cómo vamos colocando. Ahora tendremos que ver qué parte de alambrado fino hacemos, pero brotes que han quedado ya fuera de sitio o por posición o tal, pues es momento de ir quitando. Incluso todavía quedaba por aquí alguna ramita seca, también la quitamos. Y cuidado con brotes que vayan muy para abajo. Si no podemos reconducirlos, pues es mejor quitarlos. Al fin y al cabo, el verde tiene que verse cómo queda encima de la rama y por debajo se verán las ramas, pero el verde tiene que estar por arriba. Entonces, bueno, ahí es donde vemos cómo vamos seleccionando los brotes que dejamos y los que quitamos. Luego hay que arreglar las puntas, por supuesto,
Las puntas, en según qué circunstancias, hay veces que no las quitamos inmediatamente, sino que las dejamos un poquito más. ¿Con qué sentido? Pues con que tenga vigor. La rama depende de esa parte para tener máximo vigor, entonces pues a veces no se quitan las puntas, sobre todo en según qué árboles o en según qué momentos del año. Seguimos limpiando y vamos colocando. Bueno, ahora terminaremos de arreglar la parte fina, pero bueno, ya vamos abriendo el árbol y ya vamos encontrando la dirección. Esta es la rama que nos da el equilibrio porque está en el lado contrario de la dirección del árbol y creo que ahí va a quedar bien. No necesitamos una rama muy ancha, entonces ahí tenemos que ir colocándola para ir compactándola. Vale. Vamos a colocar ahora esta de aquí, que correspondería a la trasera del árbol. Entonces, en este caso, calculamos el largo del alambre y cortamos. En este caso, cuando alambramos ramas que ya presentan algún tipo de curva, habría que tener cuidado para no dañarla. Hay que tener cuidado, claro. La rama ya tiene una forma, entonces, aunque sea una rama más o menos delgada, pero está ya dura, es una rama bastante vieja. Entonces, ahí cuando coloquemos, habrá que tener cuidado. Qué duda cabe que alambrar juníperos es, digamos que, más sencillo que otras especies por esa flexibilidad que tiene y sus características, ¿no?, que he mencionado antes. Entonces, ahí, según vamos alambrando, lo que veamos que ya empieza a sobrar, pues lo quitamos. Tampoco hace falta, cuidado a veces con las manos hacemos más fuerza de la debida, entonces a veces el alicate nos permite trabajar un poco más al aire y no dañar la rama. Entonces, muchas veces la última vuelta con el alicate estaría bien, pero no es por el hecho de hacer más fuerza, es por el hecho de controlar más esa fuerza. Ha brotado también, que tiene brotes por todas partes, en todas las axilas. La verdad es que esto sí que lleva su tiempo. Entonces, claro, con el alambre intento no pisar esos brotes. Si hay que quitarlo, se quita. Si se va a dejar, pues se deja. Bueno, pues vamos abriendo primero las ramas para ir haciendo los pisos, ir haciendo los planos y con eso pues vamos colocando. Aquí tenemos dos ramas muy finas, pero voy a quitar una para quedarme solo con una. ¿Cuál es la opción? Que las ramas vayan abriendo en V, de dos en dos. Entonces, esta está muy larguirucha y tal, pues mejor la quito y alambro sola. Y la alambro con esta. De esa manera consigo aquí un grupo más ordenadito. Otro de los temas siempre que cuesta un poco al principio es ver el grosor del alambre, ¿no?, el calibre, qué calibre se pone. Bueno, esto también es una cuestión de práctica porque depende de muchos factores. No hay una tabla fija que digas, pues una rama de tal especie, de tal grosor, ponemos tanto. No es viable pensar en esa opción. Entonces hay que pensar en todos
los temas que queremos hacer con la gama, cuánto lo vamos a doblar, dónde va a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso pues este ya pues lo podemos poner donde queramos porque está súper flexible, le damos un poquito de curva. Lo de las curvas también es otro tema a tener en cuenta, no todo consiste en dar muchas curvas, ¿eh? Voy a poner aquí un alambre fino. Y para intentar dejar terminado este lado de aquí. Veo que hay yemas también, o sea que el árbol está estupendo. Vamos colocándolo, salvando las hojas con cuidado hasta llegar donde queramos llegar, ¿eh? En este caso hasta aquí está bien. Y además voy a cortar ya la longitud que necesito, de tal manera que al principio podemos ir haciendo como una base más plana y luego vamos colocando como esa especie de plumeros, ¿no? Más o menos. En este caso, al cortarla, ya vamos buscando la silueta, vamos buscando la distancia que queremos. Es normal, sobre todo en pinos, que a veces cuando empezamos a trabajar estas ramas quedan demasiado largas. Bueno, pues esto con el tiempo, pues lo suyo es ir reconduciéndola, esperar a ver por dónde no brota, o si podemos hacer sustituciones apicales para ir llevando la rama a la longitud que queremos. Voy a terminar de alambrar todo el árbol, eso nos va a llevar un buen rato y ya habéis visto la dinámica que hemos llevado, poda y alambrado una por una de cada una de las ramas, así que voy a terminar de alambrarlo y os lo enseño ahora. Hemos terminado ya el trabajo, incluyendo el trasplante, hemos optado por esta maceta y hemos terminado el trabajo también de poda y alambrado. El trabajo consistía en arreglar las ramas, mejorar esa ramificación y bueno, pues estaba todo muy revuelto, había muchísima rama y claro, ahora pues poco a poco habrá que ir dando la personalidad que le confiere a cada rama. Todavía no está tan perfilado como a mí me gustaría, pero bueno, las ramas se han ido colocando como se ha podido, algunas son todavía un poco largas y bueno, pues pensando también en el vigor del árbol, pues no hemos querido podar más, ya se ha podado mucho, pero sobre todo que las ramas no hemos conseguido que entren más sin riesgo de que pierdan vigor. Entonces, por este motivo, pues hemos ido haciendo un poquito de darle vigor y por otro lado también darle la forma. Bueno, creo que la intención del árbol ya se ve, es el árbol inclinado, la maceta ayuda a entender ese movimiento del árbol, esa inclinación. Y bueno, pues creo que para ser este primer trabajo, pues está bien. Las raíces estaban bien, sin ningún problema. Recuerdo que estábamos hablando de un Juniper chinensis variedad Itoigawa. Y bueno, pues con esto ahora pues hay que esperar a ver cómo pasa el tiempo para que vaya cultivando, vayamos abonándolo, vayamos regando convenientemente. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ha quedado un árbol bonito. Entonces, bueno, en esta primera etapa damos por terminado el trabajo, que por supuesto tendrá que seguir más adelante. Ya sabéis, un bonsái nunca está terminado y por lo tanto aquí no acaba todo, sino más bien todo lo contrario. Aprovecho para despedirme, daros las gracias por vuestra atención y, como siempre, os esperamos en Bonsái Colmenar.